Bueno, shalom, shalom, que el Eterno te bendiga. Quiero en el día de hoy hablar un poco, de manera un poco extensa, sobre este tema que me lo vienen pidiendo ya hace un tiempo y creo que amerita ya en este momento empezar a hablarlo y a explicarlo, traer un poco de luz, un poco de claridad, porque realmente hay muchas cuestiones que aún no se han entendido dentro del cristianismo y estamos viviendo tiempos que son fundamentales, que son muy pero muy importantes, y es necesario levantar la voz, ¿sí? Ya hay muchas personas que lo vienen haciendo, que han sido llamadas a traer un poco de claridad sobre estos puntos que les voy a mencionar en el día de hoy, pero sí te pido que tengas paciencia. Voy a tratar de ir lo más despacio posible, ser lo más claro posible, porque hay cuestiones que son profundas y que seguramente en caso de no entenderlas vas a tener que orar, pedirle al Eterno, a Adonai, a Dios, como lo conoces, que te confirme, ¿sí?, estas cuestiones, y estoy seguro que algunos corazones va a inquietar y va a mover y le va a traer convicción. Hoy vamos a hablar sobre algo muy pero muy torcido a lo largo de los siglos dentro de las denominaciones cristianas, y tiene que ver con la ley y la gracia, la famosa ley y la gracia. De antemano, primeramente quiero decirte que hay una gracia que es falsa, ¿sí? Hay una gracia que se ha enseñado de manera incorrecta a lo largo de los siglos dentro del cristianismo. Y eso, si bien es permitido por el Eterno para que puedas llegar a estos tiempos, hay una gracia que es verdadera, que es la correcta. Quiero que medites en el siguiente ejemplo. Una persona quiere ser doctor y va a la escuela de medicina, va a la facultad y estudia. Y tiene que rendir el examen final. Y tiene un libro con muchos capítulos para leer. Sin embargo, en su falta de tiempo, en su desinterés, no lee todos los capítulos del manual de medicina. Lo aburre mucha teoría. Y ese médico va, rinde el examen final y aprueba el examen final. Comienza a atender en un hospital y de repente llega gravemente un enfermo, una persona que está a punto de morirse. Hay que operarla. Y el médico asume y toma la decisión de operar a ese paciente. Es necesario salvarle la vida. Y decide abrirlo de arriba abajo. Y se encuentra con un problema que no sabe resolver. No sabe cómo actuar. No tiene la menor idea. Y el paciente muere. El doctor tuvo la buena voluntad. Sí, tuvo la buena voluntad, tuvo un buen corazón en querer salvarle la vida a ese paciente. Pero el paciente murió, y murió porque tenía que morir.
No, no murió porque tenía que morir. Murió porque cayó en manos de alguien que tomó la decisión de abrirlo sin haber leído todos los capítulos del manual. En consecuencia, no supo qué hacer. En consecuencia, el paciente murió. ¿Tuvo un buen corazón? ¿Hubo buenas intenciones? Sí, pero el paciente murió. Eso comúnmente se llama mala praxis. Y en todos los países y en el Código Penal, la mala praxis es un delito que se castiga con una pena de culpabilidad y de cárcel, de prisión. En lo espiritual sucede lo mismo. Si nosotros leemos algunos capítulos del manual, seguramente vamos a tener una perspectiva, como se dice en el cristianismo, una cosmovisión parcial. Pero si leemos todos los capítulos del manual, vamos a tener una cosmovisión universal, global. Y el final no va a ser el mismo, el final de la historia, para uno y para otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, el Eterno permite esas cosas. Las permite porque iba a llegar un tiempo en donde seguramente pasaste por muchos doctores, por las manos de muchos que se decían ser profesionales, estudiosos, conocedores de Adonai, de Dios, de las Escrituras, pero sin embargo no tenían la vocación. Quisieron, pero no eran llamados, no fueron llamados. Se pusieron. Y empezaste a tener muchas preguntas y te llevaste muchas desilusiones y fracasos y decepciones. Pero ¿sabes qué? El eterno Adonai Dios no tuvo la culpa. Nosotros fuimos ignorantes, nosotros tomamos decisiones. Sin embargo, el Eterno siempre estuvo allí, mirándonos y alimentándonos, porque su palabra estaba. No hemos entendido muy bien lo que significa el concepto o el término Mesías. ¿Qué es un Mesías? O Mashiach en hebreo. ¿Qué es un Mashiach? ¿O para qué es? Bueno, nosotros hemos aprendido de que un hombre pecó y el pecado entró por un hombre y pasó a todos y con ello la muerte, y estamos todos destituidos de la gracia y la gloria de Dios. Sí, es cierto, eso es lo que se nos ha enseñado en parte en el cristianismo. Pero es más profundo el tema, no queda allí, no queda todo en una oración de fe. Pasa al frente, pide perdón, arrepiéntete de tus pecados, que Jesús pagó. Y no tienes que hacer más nada, simplemente creer en su gracia irresistible, su gracia es solo gracia y solamente tienes que tener fe. No queda todo allí, no es tan así. El Mesías es más que un redentor, más que un salvador. Yo quiero que entiendas que desde la perspectiva hebrea, desde el pensamiento israelita, porque el concepto de Mashiach, de Mesías, es propio de un pueblo y es del pueblo de Israel, más que todas estas figuras, el concepto de Mesías, de Mashiach, es la de un recurso. El Mesías es un recurso, eso quiero que te lo grabes bien. Es un recurso del cual se vale, en este caso, el Creador, para rescatar a alguien. Vamos a empezar a hablar en estos términos. Mashiach, recurso, y más que salvación, rescate. Porque la Escritura, toda la Escritura nos habla de eso, aún el Nuevo Testamento como lo conoces.
¿Cuántas veces leíste que nos ha rescatado? Pero debemos entender el término rescate bajo el pensamiento hebreo. Nos rescata de algo, de una cárcel, de algún lugar del cual no podíamos salir, ¿sí? Y no me refiero precisamente al pecado, si bien es parte del proceso de salvación y de la obra de Jesús o Yeshua en el madero, el rescate es mucho más amplio. El Mesías es un recurso, ¿sí? Para rescatar en este caso a un pueblo que se encuentra de manos atadas. No puede liberarse. Hay un yugo de esclavitud, de servidumbre sobre un grupo de personas. Ahora bien, debemos entender que la ley fue, es y será siempre para bendición. El Eterno, el Dios de Israel, no le dio algo al pueblo y no le ha dado algo a las personas para hacerlas sentir mal o para hacerles llevar una carga que no pueden llegar. De hecho, Él dijo que no es tan difícil lo que te estoy dando hoy, ¿sí? Sus mandamientos, no es tan difícil, su ley. En hebreo, Torah. Vamos a empezar a manejar esos términos. No es tan difícil la Torah que te estoy dando hoy. Tan difícil como para que tengas que buscar a alguien que tenga que subir al cielo y bajártela y explicártela para que la cumplas. Es más sencillo de lo que tú crees. Y muchas veces has escuchado, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a tener que guardar 613 mandamientos? Es imposible. Bueno, déjame decirte que en parte te mintieron, porque no tienes que guardar 613 mandamientos. Hay mandamientos en Israel que fueron para sacerdotes levitas, hay mandamientos que fueron para los reyes, hay mandamientos que fueron para la agricultura, para el cultivo de la tierra, hay mandamientos que tuvieron que ver con las relaciones prohibidas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? No es una carga, no es algo tan difícil que no puedas cumplir. Ahora bien, Dios escogió a Israel no porque Israel fuera algo especial. De hecho, Él explica en su Torá y a través de los profetas que no hay nada bueno en Israel. Simplemente lo escogió por ser el más insignificante de los pueblos, el más pequeño, ¿sí? No había nada especial. Pero Él se iba a engrandecer en Israel. Al Eterno le gustan este tipo de cosas. Toma lo débil y lo transforma en algo fuerte. Toma lo pequeño y lo engrandece. Lo hizo así con Yosef en Egipto, lo hizo con David, lo hizo Yeshua con los Talmidín, hombres ordinarios con los cuales hizo una obra extraordinaria. ¿Sí? El Eterno se maneja con ese tipo de patrón y nos habla mucho de su humildad, de su carácter. Y el Eterno le dio algo especial a Israel, que fue su Torah, su ley. Pero le dijo en el Sinaí de que iba a hacer ese pacto no solamente con ellos, sino con todos los que vinieran después de ellos a perpetuidad, las generaciones futuras, hasta el día de hoy. No hago pacto con ustedes hoy, sino con todos los que no están hoy también. Así dijo el Eterno a su pueblo cuando recibieron la Torá en el Sinaí. Hasta ahí quiero que vayas entendiendo de lo que venimos hablando. Torá, ley, bendición, también maldición. Mesías es un recurso para liberar a alguien que está cautivo, preso, atado a algo. ¿Sí? Ahora bien, esta ley, esta Torá, nos menciona a grandes rasgos lo siguiente, de que si tú observabas lo que el Padre te dice, lo que el Padre te da, su instrucción, sus consejos, básicamente la Torá son consejos. Son los consejos que todo padre le da a un hijo.
Si tú observas detenidamente su consejo, te iba a ir bien. Israel era un pueblo duro de cerviz, lo es todavía, y necesitaba una brújula, una dirección. Básicamente, la ley, la Torá es eso, es el consejo de un padre que ama a un hijo. Pero también le advierte, si haces caso omiso, te va a ir mal, vas a cosechar maldiciones, naturalmente. Entre otras cosas, él incita a su hijo, a Israel, a no adorar figuras, no tallarse figuras de ningún tipo, terrenales ni celestiales, no adorarlas, no inclinarse ante ellas, entre tantas cosas, la idolatría, como lo conocemos. Pero también le dice de que si así lo hiciere, si no observara sus preceptos, sus mandamientos, su Torá, él no iba a tardar mucho en desligarse de su pueblo. ¿Sí? Él iba a expulsarlos. No iba a tener más relación con su hijo. Esto es como cuando tienes un hijo rebelde en casa y un padre se cansa de decirle las cosas hasta que un día un padre estalla, le prepara el bolso y despide a su hijo. Bueno, básicamente pasó eso, ¿sí? Con Israel. Pero aún hay más. Presta atención. Ese hijo firmó un contrato y hay cláusulas que cumplir. Y se encuentra atado, totalmente atado a esas cláusulas. Ni siquiera tiene dinero para volver a casa, porque se fue, pero el padre lo despidió no con las manos vacías. Le dio un adelanto de herencia, lo que le correspondía, pero este varón desperdició absolutamente todo. En las naciones, el hijo pródigo, Israel. Lo vas a empezar a conocer más precisamente como Efraín, ¿sí? Entonces, cuando se le acabó el dinero, empezó a tener hambre, mucha hambre. Y recordó que los consejos de su padre realmente eran muy sabios. Ahora bien, no puede volver. Está atado. Está aún más en un país extranjero y está cautivo. Es siervo. Sirve a naciones extranjeras. De haberlo puesto por cabeza, pasó a estar por cola. No hay quien pague por su rescate. No hay quien lo busque. Pero ¿sabes qué? Adonai siempre se acordó de ese hijo. Siempre en su corazón lo recuerda, así como Jacob cuando perdió a Joseph, y se lamenta por él. La Torá de Adonai, la ley, es para ese hijo. Y contiene muchos, pero muchos puntos, muchas cláusulas que no solamente eran para la tierra de Israel, para regular las relaciones entre los israelíes, los israelitas, sino también es un convenio que firma el Eterno. Porque Israel pactó con el creador, el autor intelectual de ese documento, Elohim Adonai, Dios. Y Dios también tiene obligaciones sobre esa Torá. Es un contrato de dos partes. Tú no puedes celebrar un contrato tú solo, necesitas de otra parte, de una contraparte. Y hay derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos. Adonai también tiene que cumplir con cláusulas. Y entre esas cláusulas se mencionan algunas muy pero muy particulares que tienen que ver con el rescate. El rescate de aquellos que
de ser hijos, pasaron a ser esclavos, siervos en países extranjeros, en naciones extranjeras. Ahora bien, la única manera de rescatar a ese hijo es por medio de un recurso. Elohim, el creador Adonai, debe valerse de un recurso. Ese recurso es lo que estuvimos hablando hace un ratito, lo que comúnmente conocemos como Mashiach o Mesías. Pero no es cualquier recurso, es un ungido, significa ungido. En el español significa Cristo, una palabra griega, pero básicamente el significado no sería Cristo, sino ungido, Mashiach en hebreo. Es ungido, es decir, hay un decreto desde antes de la fundación del mundo, preestablecido, predestinado sobre una persona en particular. Cuando una persona es escogida para una misión en particular, se dice que ha sido ungida. Se ungían a los reyes de Israel, pero ellos ya estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente un rey era ungido, Mashiach. Los reyes fueron Mashiach, fueron ungidos. Tenemos otro tipo de Mashiach. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue ungido. Había una predestinación especial sobre él. Un libertador, un representante, un recurso del cual se vale Adonai para rescatar a su pueblo de Egipto. Vamos a empezar a cambiar la palabra Cristo por Mashiach o Mesías, ¿sí? Ungido. Cuando el pueblo judío, entre tantas dispersiones, fue a Babilonia y estuvo cautivo por 70 años, Adonai levantó un hombre de Persia, Ciro el persa. Era persa. Pero Adonai dijo, es mi ungido, es mi Mashiach. Ciro fue Mashiach, fue Mesías. Sí, Señor. Así lo describen las Escrituras, como Mashiach, como un Mesías, un recurso que utilizó Adonai. Pero Israel no continuó obedeciendo su palabra, pero Adonai sí, Adonai es fiel a su palabra y el pueblo de Israel continuó sufriendo dispersiones, exilios, cautiverios, diásporas. Generalmente lo conocemos como diásporas. Y hay un pequeño grupo, hasta el día de hoy en las naciones, que no puede volver a casa. No puede volver a casa porque siempre fue necesario el derramamiento de sangre, ofrecer un sacrificio. La Torá dice que Él ha dado la sangre por expiación de los pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay perdón de pecados. Pero sabemos muy bien que era necesario el servicio sacerdotal y cuando Yeshua partió de este mundo, nos quedamos sin sacerdotes, sin templo y sin servicio sacerdotal para ofrecer nuestros holocaustos. Es esa la función principal de la crucifixión, de la muerte de nuestro Mesías Yeshua. Un recurso, un camino, un sacrificio único por una sola vez, un derramamiento de sangre. ¿Para quién? ¿Para quién dijimos que es el Mesías el recurso? Para alguien que se encuentra atado, cautivo a preceptos, a un contrato que firmó y que es perdurable. Los exiliados, los hijos de Israel dispersos en las naciones por Adonai. Es esa la función del madero. Pablo, famoso Pablo, torcido por el cristianismo, del cual Pedro decía lo siguiente, que el hermano Pablo era muy difícil de entender. Eso decía Pedro. Y que los indoctos tuercen.
Mira lo que dice Pedro. El hermano Pablo habla de manera difícil de comprender, de entender, los cuales los indoctos tuercen. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Pablo manejaba un nivel de profundidad espiritual que los indoctos, es decir, los sin doctrina, los que no entienden las escrituras, el sentido espiritual, el espíritu mismo de la profecía y de la Torah, tuercen. ¿Sí? Eso debemos entenderlo para seguir avanzando en los puntos que te quiero mencionar. Pablo dice de que no los oidores, ¿sí?, son los justos ante Dios, ante Adonai, sino los hacedores de la ley, dice Pablo en sus cartas. Puedes ver el versículo en pantalla. Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo. Los que practican la Torah, los que practican la ley serán justificados. No solamente los oidores. ¿Pero cómo? ¿No me justificó Yeshua? Sí. Yeshua abrió un camino, fue un recurso para volver a casa, obedeció. Profesamos emuná, fe, creemos que Él es nuestro sacrificio, que su derramamiento de sangre nos abrió un camino de reconciliación con Adonai para nuevamente volver a casa. Ahora bien, se supone que alguien que vuelve a casa, en este caso, el hijo pródigo, vuelve a casa del padre. Recuerda que en la casa del padre hay otro hijo, hay un hermano. ¿Y cómo va a vivir este hijo que vuelve? ¿Según las reglas de el padre o según las reglas que tenía en el mundo? Según las reglas del padre, porque recuerda que ahí en la parábola hay un hermano cumpliendo reglas. ¿Qué reglas? Los mandamientos, la ley. ¿Sí? Pablo decía que él no hablaba en contra de la ley. Y aquí tenemos otro verso que dice lo siguiente, que nada hablo yo por fuera de la ley, la Torah, y los profetas. Mira lo que dice Pablo. Y lo acusaban de violar las tradiciones de Moshe, la ley de Moshe, porque decían que él enseñaba en contra de la circuncisión. Pero Pablo no dice eso. No lo entendían y no lo entienden hoy en el cristianismo. Pablo dice lo siguiente, que la incircuncisión o la circuncisión nada vale para aquellos que pretenden justificarse por la ley. Mira lo que dice Pablo. Pablo no dice lo que dice el cristianismo, que la circuncisión y la incircuncisión nada vale en Cristo, sino que Pablo agrega. Por eso es importante no sacar nada de las escrituras porque uno está bajo maldición. No agregarás ni quitarás. Que la circuncisión y la incircuncisión nada valen en Cristo, en Yeshua, en Mashiach, para los que pretenden justificarse o declararse justos cumpliendo ese mandamiento. Pablo habla de que no es alguien justo por cumplir la letra, ¿sí?, sino que alguien es declarado justo cuando entiende que necesita de un recurso para ser liberado de aquellas cláusulas o preceptos que firmó en el monte Sinaí y que traen maldición a su vida, en este caso, la muerte. Pero Pablo no dice que no debemos guardar la ley. De hecho, como hablamos antes, él dice, no los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Se supone que alguien que ha entendido, que ha sido justificado, que ha recibido remisión por sangre, como conforme lo enseña la Torah, de un solo sacrificio, vuelve a casa del Padre y guarda las instrucciones, guarda los mandamientos. Cuando Pablo dice, mira, enseñen a los gentiles a abstenerse de fornicación,
de ahogado o estrangulado, ¿sí? Y de idolatrías, no está diciendo Pablo que no debes guardar la Torá o la ley, sino que Pablo lo que dice es que la síntesis de la Torá, ¿cuál es? Abstenerse de idolatrías. Por eso Pablo menciona todas las idolatrías. ¿Cuáles son las idolatrías? Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, lascivias, lujurias, palabras de son. Idolatría, lo que menciona la Torá. Abstenerse de estrangulado, de sangre, y de idolatrías y de fornicaciones es la síntesis de la Torá. En la sangre he puesto la vida, dice Elohim en la Torá, en la ley. Por lo tanto he dado la sangre para remisión de tus pecados, de tus faltas, para perdón. Por eso no la debes comer. Idolatrías en todo sentido, lo que menciona Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Pablo nunca habló en contra de la Torá, de la ley, de no guardar los preceptos de la ley. ¿Cómo la ley va a ser maldición? Si Adonai dice que no es algo muy difícil. El problema está en nuestra naturaleza. En muchas veces abrir la puerta a cosas que no debemos abrir. Y si bien Pablo explica que hay una ley en nuestro cuerpo, que es la ley de la carne, que se opone a la ley del espíritu, es por medio del mandamiento que él tiene conocimiento del pecado. Porque conociendo la ley y la Torá, el pecado que dice revivió en mí. Si yo no tengo la Torá, yo no sé lo que está bien o lo que está mal. Entonces la Torá, la ley, da existencia al pecado. ¿Sí? Y tengo conocimiento de lo que hago mal, de lo que está mal. Practicando el mandamiento, hago morir el pecado en mí. De eso habla Pablo, no de estar en contra de la Torá. Tenemos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, Pablo viajaba a Jerusalén en el libro de Hechos a celebrar que las fiestas, mandamientos de la Torá. Pablo viaja a Jerusalén para estar presente en la fiesta, en la festividad de Shavuot. Pablo guardando Torá. ¿Pero cómo es posible? ¿No es gracia, solo gracia? Errores del cristianismo. Pablo se rasuró la cabeza porque tenía un voto. Pero ¿cómo? ¿Pablo no hablaba del evangelio de la gracia, solo gracia? ¿Por qué cumple con la ley, con la Torá? Porque tenía un voto y la ley, la Torá, habla específicamente sobre cómo comportarse cuando uno realiza un voto, una promesa a Dios. Pablo tenía muy en claro de que había un pueblo en las naciones que estaba muriendo por ignorancia, por no tener los bienes que desperdició. ¿Y cuáles son los bienes que desperdició? La Torá. Hechos 18, versos 19 al 21, dice Shaul Pablo, es necesario, atención, lo que dice Pablo, es necesario que yo guarde en Jerusalén, la festividad, la fiesta que viene. Y otra vez volveré a vosotros, a ustedes, si Elohim, si Adonai, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Pablo guardando la ley. Levítico, Torá, capítulo 23, verso 2. Estas son las festividades que he establecido y las que ustedes han de convocar, guardar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, Adonai, las establecí. Pablo respetando la Torá. Pero aún hay más. Devarim, Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante Adonai tu Elohim, ante el Señor tu Dios, en el lugar que él elija para celebrar las fiestas. Pablo cumpliendo con su mandato de guardar
la Torá, la ley. Éxodo, Shemot, capítulo 34, 23. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai, del Señor tu Elohim, en el lugar que él escoja. Por esta razón, Pablo fue y subió a Jerusalén para la festividad de Shavuot. Pablo guardando la Torá y también para la festividad de panes sin levadura. ¿Pero acaso no le había sido revelado el evangelio de la gracia todo gracia? ¿Que ya hizo todo Yeshua? Interesante, ¿no? Ese punto. Por eso, Saulo, lo vamos a empezar a llamar así, Saulo, no Pablo, expresa en la carta de Romanos, capítulo 3, verso 31, luego por la fe, por la emuná, ¿invalidamos la ley, la Torá? Y dice Pablo, atención, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la Torá. Entonces, ¿acaso, como enseña el cristianismo, Cristo no es el fin de la ley? ¿Y el que cumple la ley está bajo maldición y ha caído de la gracia? ¿Cómo es posible que Pablo sea ejemplo y guarde la ley, la Torá? Hay una incongruencia, ¿no? Hay un espíritu de error en el cristianismo. Pero aún hay más. Hechos, capítulo 17, verso 2. Y Pablo, Shaul, fue a ellos, a los judíos, y por 3 días de Shabbat, de reposo, discutió con ellos, atención, basándose en las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La Torá, los 5 libros de Moshe y los profetas, explicando y presentando evidencia sobre Mashiach Yeshua. Una vez más, Pablo respaldándose en la Torá. Y fíjense, la carta de Tito, capítulo 3, verso 13. Fíjense lo que dice Pablo. A Zenas, intérprete de la ley de la Torá, y a Apolos, te los encargo, encamínales con solicitud. Pablo pidiendo y encargando que se ocupen de un intérprete de la ley de la Torá. Evidentemente Pablo interpretaba la Torá y tenía a un fiel compañero que entendía la profecía, Zenas, intérprete de la Torá. ¿Sí? Por eso, si hay algo que es importante entender en este tiempo, como bien dice Pablo, probad si todos los espíritus, si todos los ruajim son de Adonai, son enviados por Adonai. Porque si Yeshua, si Jesús o Cristo habita en ti, si Él mora en ti y si ya no vivo yo, ¿cómo anduvo el Mesías de Israel? En obediencia. ¿Y cómo va a caminar de ahora en adelante? ¿En desobediencia? Pues no, Él es el testimonio de obediencia a la instrucción de su Padre. Suena lógico, ¿no? Pero también debemos entender que a veces suena crudo, suena hasta a veces difícil de asumir, pero es necesario dar un paso de humildad y reconocer que muchas veces nosotros en nuestra ignorancia permitimos, por desconocer las Escrituras o por no tomarnos el tiempo de estudiar y pasar tiempo y pedirle a Adonai, permitimos que hombres y mujeres neófitos nos guiarán por caminos secos, desiertos, llenos de espinos. Pero en definitiva nosotros fuimos responsables. Las Escrituras nos hablan a través de Pablo que vendría un tiempo
que se llamaría el tiempo en el cual todas las cosas serían restauradas. Mashiach o Yeshua no vendría, no llegaría a este mundo por última vez hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y hoy estamos viviendo parte de esos tiempos. La restauración de un reino que se había roto. El reino de Israel. Mashiach, Yeshua, es el rey de un pueblo en medio de las naciones, el reino de Israel. Es importante que entendamos que el Mesías no viene por todos, sino que a él se le ha entregado un pequeño grupo por el cual él entrega su vida como pago por rescate. Y él hablaba en parábolas para que no todos entendieran sus misterios, sino aquellos sobre los cuales reposaría fielmente el Ruach, el Espíritu mismo del Padre, para interpretar las palabras mismas de nuestro Mesías. Y esto, mira, esto te va a impactar. Esto es lo más asombroso. Cuando Yeshua o Jesús, como tú lo conoces, muere en la cruz, en el madero, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos fueron a pedir el cuerpo. ¿Sabes qué? Para bajarlo antes de que anocheciera, que acabara la tarde. ¿Por qué? Porque eso está en la Torá, en la ley de Moshe. No dejarás un cuerpo colgado en el madero, puedes ver el verso en la pantalla, todo el día. ¿Por qué? Porque trae maldición a la tierra. ¿Pero cómo? Preguntémonos, si se nos ha enseñado la gracia solo gracia, y los discípulos estuvieron con Jesús, con Cristo, y escucharon de la gracia solo gracia, ¿por qué están yendo ahora en contra de las palabras de Jesús, guardando la ley? ¿No entendieron algo? ¿O el cristianismo no ha entendido algo? ¿O es el cristianismo que maneja un espíritu de error? Interesante, ¿no? Los talmidín, los discípulos, guardando la Torá, la ley. ¿Pero cómo puede ser? Un joven se acercó a Yeshua, al maestro, y le dijo: Maestro, he guardado los mandamientos de la Torá desde mi juventud, ¿qué me falta? Y Yeshua le dijo: toma todo, véndelo y dáselo a los pobres. En ningún momento le dijo Yeshua que estaba mal que guardara la Torá. ¿Se entiende? Yeshua lo que estaba haciendo era confrontándolo con lo que habla Pablo, uno de los puntos que sintetiza la Torá, la idolatría. Había idolatría en el corazón de ese joven aún por las riquezas. Por eso él dice: cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Pero Yeshua nunca estuvo en contra de guardar la Torá de su padre. Solamente te falta esto, dijo. Ni una tilde, ni un ápice pasará de la ley, de la Torá. Eso dijo Yeshua, Jesús, como lo conoces. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Gracia solo gracia? ¿O hay un espíritu de error ministrando a los cristianos y a las personas? ¿Sabes qué dice el libro de Apocalipsis? Que aquí está la paciencia de los santos, de los kadoshim, de los apartados, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio, la emuná, la fe, la confianza de Yeshua, de Jesús. Ley, mandamientos y emuná, fe en el madero, en Yeshua. Apocalipsis, interesante, ¿no? Entonces, ¿existe una falsa gracia? Sí, existe una falsa gracia. ¿Sabes qué? Se enseña en las iglesias cristianas lo siguiente: la teología de que la gracia vino con Cristo. ¿Y sabes qué? Eso es falso. La gracia no vino con Cristo. La gracia, entre comillas, es la extensión del favor de Adonai. El favor de Adonai
hacia sus escogidos. La gracia estuvo con Noé, con Noaj. Halló gracia delante de Adonai y recibió instrucciones para salvar a su familia y obedeció en consecuencia las instrucciones. Si Noé no obedecía la instrucción, como dice la Torá, yo he puesto la vida y la muerte delante tuyo, definitivamente iba a cosechar muerte. Noaj, ¿pensaste en eso? Obedeció la instrucción. Aquí el punto es que no han entendido la justificación de Pablo. El Eterno entregó su unigénito para que vuelva su Hijo de las Naciones, pero para vivir según las reglas del Padre. Hay un hermano viviendo allí según las reglas del Padre. No podías pagar por tus propios medios el rescate, no tenías con qué. Y necesitas un recurso, Mashiach, un ungido. Y el plan de salvación se lleva adelante mediante cumplimientos y preceptos de la Torá, que no vamos a tratar en este video porque es mucho más profundo. Hay numerosos mandamientos y preceptos espirituales que el Mesías, Yeshua o Jesús, cumple para hacer retornar a ese hijo pródigo. Muchos preceptos de la Torá de Moshe. Pero no son para cualquiera y Adonai no se los revela a cualquiera. Entonces lo que tú tienes que entender hoy es que existe una falsa gracia, que Adonai, el Eterno, te ha dado una posibilidad de que sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. No son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que no son una carga. Sí, Yeshua confrontaba a los fariseos, a los perushim, porque ese grupo de personas ampliaron los límites reales y verdaderos de la Torá, que no debían hacer. Maldito es todo aquel que agrega o quita palabras de la ley. Está bajo maldición. ¿Y sabes qué? Como dijo el profeta Isaías, no les ha amanecido a la ley o al testimonio, de lo contrario, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Yeshua exclamaba de que él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 15:24. Y sí, una mujer le dijo, pero aún los perrillos comen las migajas de la mesa de sus amos. Esa mujer estaba expatriada. Era una más que estaba fuera del redil. Pero grande fue su emuná, su confianza, su fe. Y fue salva en esa hora. Veamos, pues, cómo Yeshua y los discípulos enseñaban a guardar la ley y la confirmaban en los evangelios, como comúnmente se conocen. Mateo 19, verso 17. Dijo Yeshua, Cristo, si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos, la Torá de tu padre, la ley. Interesante lo que dijo Yeshua, ¿no? Pero hay más. El Mesías Yeshua mandando a cumplir la ley. Pero no es todo gracia. Mateo capítulo 8, verso 4. Entonces Yeshua le dijo al leproso, ve y muéstrate al Cohen, al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Dónde? ¿En la Torá? ¿En la ley? Yeshua ordenando que cumplan la ley. Vayikra, Levítico, capítulo 14, verso 1 y 2. Adonai habló a Moshe diciendo, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al Cohen, al sacerdote. El Cohen, sacerdote, lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Yeshua indicándole a un leproso que se muestre al sacerdote y lleve la ofrenda, enseñándole a guardar Torá.
Interesante, vemos que realmente hay un espíritu de error en el cristianismo. No existe la gracia solo gracia, hay que obedecer. Pero hay más. Mateo, capítulo 18, verso 16. Yeshua, Jesús, enseñando la ley, a guardar la ley. Pero no es maldición. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 18. Si no te escucha, lleva contigo a 1, 2 o más testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 personas. Pero, ¿dónde está eso en la ley? Deuteronomio capítulo 19, verso 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre porque cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, el caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Yeshua enseñando la Torá de Moisés. ¿Se entiende? Yeshua enseñándole a guardar la ley a sus talmidim. Pero continuemos. Juan, capítulo 5, verso 14. Después de esto, Yeshua lo halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no transgredas, no peques más. ¿Qué cosa? La Torá, la ley. No pases más por encima de la ley, de la instrucción de la Torá. No incumplas la Torá de tu padre. Pero atención, fíjense lo que le dice Yeshua al paralítico. Para que no te venga, para que no te suceda algo peor que esta parálisis. Yeshua enseñando a guardar la ley, la Torá. Despertemos. Continuemos. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento, una instrucción nueva, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La instrucción del Padre, los mandamientos, la Torá. Mateo, capítulo 5, verso 42. Yeshua, Jesús, enseñando nuevamente a guardar la ley. Dice lo siguiente, Yeshua, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. ¿Dónde existe eso en la Torá? Devarim, Deuteronomio capítulo 15, versos 7 y 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, con generosidad le prestarás lo que le haga falta. Yeshua enseñando a guardar Torá. Al que te pida, dale. Al que te pida prestado, no le vuelvas la espalda. Al que te pida la túnica, dale también la capa. ¿Sí? Yeshua enseñaba a guardar Torá. Lucas, capítulo 2, versos 22 y 23. Un discípulo confirmando la Torá. Lo trajeron a Yeshua, cuando era niño, a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Fíjense en lo que dice Lucas. ¿Cómo está escrito en la ley y en la Torá? Todo varón que abra matriz será llamado Kadosh, santo, apartado para Adonai, para el Eterno, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de Elohim, un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Dónde se encuentra esto que menciona Lucas? Gilel, Levítico, Vayikra, capítulo 1, verso 14. Mas si su ofrenda para Adonai es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, ¿sí? Conforme a el mandato de que todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh, santo, apartado para Adonai, y se ofrecerá un sacrificio conforme a lo establecido, un par de tórtolas o 2 pichones. Continuemos. Lucas, nuevamente confirmando que los padres de Yeshua, Miriam y Joseph, guardaban Torá. Lucas 2, verso 39. Habiendo ellos, Miriam y Joseph, cumplido con todo conforme a la ley y a la Torá de Adonai, se volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. Interesante, ¿no? Continuamos con Lucas, confirmando la ley, la Torá, que había que guardarla.
hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto Cohen, sacerdote llamado Zacarías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran, atención, justos, sadik, delante de Elohim, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Adón, del Señor. Guardaban la Torá. Lucas ratificando el testimonio de la obediencia. El espíritu de la profecía que había inspirado la Torá, que es revelar la persona de Mashiach, de Yeshua. Continuemos. Hechos, capítulo 26, verso 22. Habiendo obtenido auxilio de Dios, de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada por fuera de las cosas de los profetas y Moisés, la ley, la Torá. No hablo nada en contra de la ley. Atención a lo que dice Pablo. Continuemos. Lo más, pero más importante que menciona Pablo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en los delitos y transgresiones y pecados? Israel. El pecado es una transgresión, un delito por infringir, ¿qué cosa? La Torá. A ustedes les dio vida, a Israel. Gálatas capítulo 4, verso 5. Atención, para redimir, para rescatar, dice Pablo, a los que estaban bajo la ley. A nadie más. ¿Quién estaba bajo la ley? Aquellos que transgredieron la ley, el pacto, Israel, a fin de que reciban la adopción de hijos. ¿Quién recibe la adopción como hijos? Aquel que transgredió la Torá, el pacto. Recibe la adopción, el rescate, la remisión de sus pecados. Esto es Israel, los hijos de Israel. Es importante que entendamos estos puntos, porque como dice Pablo y confirma en Romanos capítulo 9, verso 4, son israelitas a quienes pertenece, atención, la adopción como hijos en Mashiach, lo que acabamos de mencionar, la adopción para los hijos de Israel, quienes transgreden el pacto, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá de la ley, el culto, el servicio y las promesas. Pablo confirmando que la adopción es para los transgresores de la Torá, ¿sí? Aquellos que han sido rescatados, redimidos por un Mashiach, por un Mesías, en este caso Yeshua. El rescate para aquellos hijos de Israel en las naciones. Veamos lo que dice la carta de Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, ¿en quién? En Yeshua, en Mashiach, debe andar como él anduvo. ¿Qué entendemos por qué debe andar como él anduvo? Cuando Yeshua fue tentado por el acusador, él le dijo que se tirara, que se arrojara desde lo alto, porque escrito estaba de que Adonai mandaría a sus malajim, a sus ángeles, que lo rescataran, ¿sí? Y así probara si efectivamente él era el hijo de Elohim, de Dios, de Adonai. ¿Pero qué dijo Yeshua? Escrito también está, no tentarás a Adonai, a Elohim, a Dios, tu Señor. ¿Dónde está escrito eso? En la Torá. Devarim, Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Adonai vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masa. ¿Sí? Yeshua confirmando la Torá, la ley, guardando la ley. Por eso dice Juan que debemos andar como él anduvo.
¿Qué entendemos por andar como Él anduvo en esta tierra? Si Cristo vive en mí, si ya no vivo yo, si tengo la mente de Mashiach de Cristo, como dicen en el cristianismo, entonces, ¿quién vive? ¿Cómo debo andar? Pero aún hay más. Veamos a nuestro hermano Pablo nuevamente guardando la ley. Pablo, que tanto habló de la gracia, ¿no? Y la justificación, guardando la ley. Hechos capítulo 24, verso 17. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación, a Israel, y presentar ofrendas. Deuteronomio, vamos a la Torah de la ley, capítulo 12, verso 11. Y en Jerusalén, que Adonai, su Elohim, en el lugar que le escoja, para poner allí su nombre, llevarán todas las cosas que les mando: holocaustos, sacrificios, diezmos, atención, ofrendas y lo mejor de los votos que hayan prometido presentar a Adonai. Pablo guardando la ley. No es solo gracia, como él dijo, no los oidores, sino los hacedores de la Torah de la ley son los justos. Pero aún hay más. 1 Corintios 9:21, Pablo dice lo siguiente: yo sujeto a la ley, a la Torah, a los mandamientos, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los judíos. ¿Sí? Y para ganar a los que están sin ley, sin Torah, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, pero bajo la ley de Mashiach. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que tanto lo tuercen y no lo entienden. Que él se sujeta a la ley, a la Torah, que no es maldición, para ganar a los que están sujetos a la ley, a la Torah, es decir, a los judíos, pero que confían en la letra para considerarse justos, no estando él bajo esa justificación de la letra, sino bajo la ley de Mashiach, que es la justificación por la remisión de los pecados por sangre, y que se hace al goy, al gentil, como alguien del mundo, no estando él sin ley, sin Torah, sino que se hace como si estuviera sin ley, pero que está con ley, con Torah. Eso es lo que dice Pablo, ¿ok? El rey David, en el Salmo 147, del 19 al 20, dice lo siguiente: a Jacob, a Israel, le ha revelado su palabra, sus estatutos y leyes, su Torah. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás los pueblos han conocido ellas sus leyes. Para finalizar, Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torah, el que le da la espalda, el que dice que el que guarda la Torah, los mandamientos de Elohim, está bajo maldición. Su oración, su tefilá, su plegaria, su súplica, miren lo que dice David, es abominable. Proverbios 28:9. En fin, como decía Mashiach Yeshua, escrito está: ni un tilde ni un ápice pasará de la Torah hasta que todo se cumpla. Porque el fin de absolutamente todo es esto: guarda los mandamientos, teme a Elohim y guarda el testimonio a la fe de Yeshua. Ese es el fin de todas las cosas. Teme a Dios, teme a Adonai y guarda sus misbot, sus mandamientos.